Nos salimos un poquito de nuestra hoja de ruta habitual, pero para disfrutar y que también los telespectadores disfruten con las espectaculares imágenes que siempre nos deja esta prueba. Recuperamos a Javier Morales en este programa. Javier, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lanzarote siempre genera expectativa. Ahora con la Copa de España de Rally de Tierra, creo que es bueno para el automovilismo canario que sigan disputándose pruebas de certamen nacional. Calor, calima y viento a lo largo de los 2 días que empezaron el viernes por la mañana con el sit-down y el tramo de calificación que midió las fuerzas de los favoritos con Johan Rosell y Florian Barral como referentes por cartel y por registro. También fue el más rápido el piloto que llegaba a Lanzarote como líder del WRC2 en el Mundial de Rallys, pero con el Rally de Letonia en juego, es decir, un liderato casi que era anecdótico, pero en cualquier caso una figura de talla mundial. Sí, está claro que está siendo uno de los referentes en el Campeonato del Mundo y que apunta también a tener un papel estelar en los próximos años, y también el rally que viene contando con esa etiqueta internacional desde que hace 2 temporadas, con aquella cancelación de la prueba del Supercampeonato de España. Se recuperó a finales de año con la presencia de Henning Solberg, que acabó ganando la prueba y que bueno, que ahora han tomado, digamos, esa línea para agrado de los aficionados y de todos los espectadores que se desplazan a la isla de Lanzarote habitualmente para ver este tipo de competiciones sobre tierra. Y ahí vemos precisamente a Mats Osberg, el vencedor del año pasado de este mismo rally. En su cuarta edición desde que perdió el rango de campeonato, la Copa de España de Rally de Tierra 2024 ha celebrado hasta ahora 2 pruebas, el Rally Tierras Altas de Lorca y el Rally Reino de León. Disputadas en los meses de marzo y mayo, tuvieron protagonistas y condiciones climatológicas totalmente opuestas. Compartiendo cartel con el Supercampeonato, la cita murciana tuvo, igual que en el asfalto gran canario del Rally Islas Canarias, al trío de asturianos Cohete Suárez, Alejandro Cachón y Diego Ruilova como dominadores y animadores. Suárez, vigente campeón de la Copa y todo un especialista en tierra, impuso su Skoda frente al empuje de sus 2 jóvenes paisanos. Estrenando el Toyota, Cachón dejó una muy buena impresión al apropiarse de la segunda posición y Ruilova, con Citroën, fue tercero. En Lorca hubo, como también aquí en Lanzarote, alguna aparición internacional estelar con la figura de Gus Greensmith, todo un mundialista oficial de Skoda Motorsports en WRC2. El británico, ex DM Sport, para el que llegó a conducir los Fiesta WRC y Puma Rally 1 oficiales entre 2020 y 2022, terminó cuarto por delante de Fren Llarena y Sara Fernández. A la sombra de las estrellas del Supercampeonato y de esas apariciones puntuales, hubo que esperar al Rally Reino de León para comprobar cuáles iban a ser los equipos que iban a ser fieles al guión de la Copa de España de Rally de Tierra y cuáles eran sus cartas en este primer tramo de la temporada.
En León emergió la figura del Skoda Fabia RS Rally 2 del madrileño Alexander Villanueva y su copiloto, el gallego José Murado, que se impusieron con solvencia para lograr una victoria que se le resistía desde la temporada 2022. Villanueva, campeón de España de rally de tierra cuando aún era campeonato en 2006 y 2016, tuvo como rival a otro especialista, el catalán Xevi Pons, que lideró el rally leonés hasta que el Nissan Micra N5 del RMC Motorsports que conducía en esta ocasión sucumbió al barro y el agua. Gracias a esa victoria, Villanueva y Murado lideran la tabla clasificatoria con 7 puntos respecto a los subcampeones del pasado año, Xavier Vidales y Jordi Hereu, que fueron segundos en León, después de ser undécimos en Lorca, precisamente un puesto por detrás de sus ahora rivales por el título. También puntuaron en ambas pruebas Oriol Gómez y Andrés Blanco, duodécimos en Murcia y terceros en León para situarse en la tabla provisional de puntos con 38 y en tercera plaza tras Villanueva y Vidales. Octavos de la general, a pesar del abandono en Lorca por rotura del escape de su Ford Fiesta R5, el cuarto puesto que obtuvieron el gran canario Juan Carlos Quintana, campeón en 2022, y el majorero Jonathan Hernández en León, de vuelta a una Skoda, da esperanzas de estar con los mejores. Aquí en Lanzarote vuelven al Ford Fiesta. Los incombustibles Joan Viñes y Jordi Mercader son 16º, cargando también con el 0 por salida de carretera en León, y completaban el listado de equipos abonados a la Copa de España de Rally de Tierra que no se iban a perder el Rally Isla de los Volcanes. Estos son todos los tramos cronometrados que se iban a disputar a lo largo de las 2 jornadas, pero iba a arrancar con la primera, la super especial Ciudad de Arrecife, una especial de 1,5 kilómetros, muy virada, como ven, que hizo las delicias de los aficionados. Formato distinto al que estamos habituados con esta super especial mixta asfalto-tierra, que no era nueva, ni mucho menos, y menos en esta prueba. Y a continuación, la rueda de prensa y la presentación de los equipos en el Parque Islas Canarias de Arrecife. Tramo espectáculo que lo fue, con las imágenes que nos dejaron los principales equipos, y como en el tramo de calificación, con Johan Rosell y Florian Barral demostrando que no les venía grande la etiqueta de favoritos. Qué maravilla verlos con el Citroën C3 Rally 2 en esta especial. Y además una especial en la que se puede acercar al no aficionado. Al aficionado va a venir a verlo, pero al ciudadano de a pie de Arrecife, está al curioso también. Al curioso, puede ver prácticamente todo el trazado desde un punto alto. Me parece que es un acierto de la organización para acercar, que siempre se pretende eso, ¿no? En las super especiales, acercar al ciudadano de a pie, al no aficionado, a este tipo de tramos. Y antes veíamos la calidad que tiene Johan Rosell haciendo el donut, lo milimétrico que lo hizo, la cantidad de segundos o décimas que pueda arrancar ahí a los rivales, porque en ocasiones vemos que muchos se van desplazando, se van abriendo y al final no dejan de ceder algunas décimas, pero lo cierto es que él lo hizo de compás. Y también se ve claramente en ese donus en el asfalto, el taraje de las suspensiones, lo diferente que es al asfalto, ¿no? Como el coche se desequilibra por completo cuando da gas o cuando frena. La verdad es que me parece, vuelvo a decir, un acierto, un tramo tan cerca de Arrecife en el que todos los aficionados pueden disfrutar de estos assets de la conducción. En un tramo de 1,5 kilómetros se ponían segundo y 7 décimas por delante de la primera sorpresa. Hablamos de ese liderato de Johan Rosell. Sebastián Franco y Diego Vallejo con otro Citroën marcaban el segundo mejor tiempo, segunda participación en territorio europeo del líder del Coda Sur, y un clásico, el dúo Joan Viñes y Jordi Mercader, que vemos en imágenes, eran terceros a 6,4 segundos, una diferencia importante ya con esa distancia tan pequeña. Sí, sobre todo ahora que decías lo de Sebastián Franco, hemos hablado mucho de Johan Rosell. Y en ocasiones hemos visto apenas un piloto extranjero en este rally, pero si contamos incluso a Joan Viñes, que es andorrano, junto a Franco, Alejandro Mauro, que llegaba desde México, Johan Rosell, Campagnoli también desde Italia, al final estamos hablando de 4 o 5 equipos extranjeros que
a veces no lo valoramos, pero estamos en una corriente de rally. Si hace 2 meses disfrutábamos de Islas Canarias ya en las puertas del Mundial, luego el Villadeje, que se ha sentado también en la Copa de España, hace una semana compitió también Nils Solán en el Rally Senderos de La Palma y ahora vemos este rally de los volcanes. Lo cierto es que a ese nivel estamos disfrutando de rallies diferentes a los habituales. Y parecía que con la creación del supercampeonato las distintas copas iban a perder peso, iban a perder calidad, y se ha visto tanto en Adeje como en este rally de Isla de los Volcanes en tierra que hay equipos que apuestan por seguir las copas, ¿no? Tanto de asfalto como de tierra, fuera del supercampeonato, y que están siendo... Digamos que cada uno a lo mejor encuentra acomodo donde sabe que a lo mejor puede estar más o rendir mejor, ¿no? ¿Por una cuestión económica o también por una cuestión de ser un especialista en una u otra superficie? Y al final están permitiendo que tanto el supercampeonato como las distintas copas, tanto de asfalto como de tierra, sean muy atractivas para los organizadores y para los aficionados. Alexander Villanueva y José Murado eran cuartos a 3 décimas del andorrano, con otro de los equipos de la Copa de España, Xavier Vidales y Jordi Hereu a continuación. Y otra sorpresa, ver el Ford Fiesta Rally 3 de Alejandro y Miguel Ángel Rodríguez, sextos, después de haber empezado el día con mal pie durante el shakedown. Sí, ya compitió en este rally el año pasado y vemos Geray un estilo diferente al que hablábamos muy antes drift, muy drift. de Johan Rosell, pero bueno, estaba ante su público. Ha tenido muchos capítulos en ese mismo escenario con diferentes coches, el ex campeón de España de tierra. Y hay otro detalle, lo acabamos de ver desde la parte trasera a Geray, como muchos se preguntarán por qué, si después del salto viene una recta, por qué tocan, se ve cómo se encienden las luces de freno, ¿no? Eso normalmente es para equilibrar el salto, para que el coche cuando salte equilibrado, con toda la suspensión equilibrada, y es un dato que se ve claramente en este salto como casi todos lo hacen. Eso recuerdo escuchárselo mucho a Carlos Sainz, sobre todo en la lectura de cuando iba por primera vez al Mil Lagos. Y aquí vemos al actual campeón de Canarias de rally de tierra, que aquí, bueno, volvía a tener toma de contacto con este coche después de abandonar en el rally de Gran Canaria, con el que arrancó el campeonato de Canarias de tierra, no de rally de tierra, que es la nueva denominación esta temporada, pero que al día siguiente no iba a tener nada de suerte. Geray Lemes y Editor Cambeiro eran séptimos a 8,8 segundos del líder. Perdieron muchísimo tiempo en una de las variantes de este trazado, que se les atragantó, y este sería uno de los tropiezos que al final podrían definir el destino de este rally. Borja Pérez y Rubén Pérez, que comentábamos, eran octavos en este tramo, con Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández, estrenando su nuevo Ford Fiesta desde la 9ª posición. Y otro de los equipos internacionales, Gabriel Campagnoli y Nicole Arena, decimos a 13,3. Luego Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez, decíamos esa 6ª posición para ellos. Y luego ya posteriormente, pues Oriol Gómez, Andrés Blanco, que sería otro de los equipos potentes de esta edición, pues se les paraba en 2 ocasiones el motor de su Ford Fiesta, y eso ocasionaba también que perdieran un tiempo muy importante. Oriol Gómez, que volvía después de un par de temporadas también, llegó a venir con un N5 después de muchísimos años parado, y Nicole Arena, que ya había venido también en las últimas ocasiones al Rally Islas Canarias, compitiendo con la piloto italiana, que ahora no recuerdo el nombre, en el Rally Islas Canarias, una copiloto habitual en Canarias. Raquel Somaschini, exactamente. Y ahí vemos el nombre propio de esta edición, un piloto invitado por la organización. La verdad es que con lo hecho, con lo demostrado, con el ritmo, con la espectacularidad de su pilotaje, ha demostrado que era una buena apuesta de la escudería de Sport. Y bueno, y su ritmo fue endiablado desde el primer momento, lo demostró en el, pues decíamos, tramo de calificación, luego posteriormente también en esa super especial Ciudad Recife, y arrancaba o terminaba la jornada como líder de este 26 Rally de los Volcanes. I expect the better for the team and for me also. Espero lo mejor para el equipo y para mí. Mañana intentaré empujar, pero seguro que los tramos no serán fáciles. No los conozco bien, pero el objetivo para este día es empujar, seguro. Venimos a ver si podemos terminar entre los 4 primeros y acumular puntos. Bueno, es un campeonato que no se puede fallar y que no se puede tener un 0. Más o menos deberíamos estar haciendo cuartos. Sí, bueno, ese es el puesto. Con ganas y con expectativa, pues de hacerlo lo mejor posible, pero sobre todo de hacer disfrutar, que aquí hay una afición brutal, y los tramos son muy selectivos, muy complicados. Hay zonas muy rápidas y también zonas lentas con muchos rasantes, que creo que nos van a complicar la vida a todos, junto con las piedras que van a levantar todos los coches. El objetivo es hacer kilómetros con el coche, intentar agradar a la afición, ya que estrenamos el coche aquí en nuestra tierra. Y bueno, es un rally duro, como bien sabemos, un rally que es bastante exigente,
y el objetivo es hacer kilómetros y estar mañana a última hora aquí otra vez de nuevo en el podio. Estamos aquí en el Rally de los Volcanes, muy contentos. Tengo que dar las gracias a Juan Carlos Quintana, que nos ha cedido su Skoda y nada, vamos a intentar disfrutar mañana todo lo que podamos y bueno, un rally bonito, un rally que conocemos muy bien y a ver dónde estamos. Pues así quedaba la clasificación después de ese pequeño tramo, con esa diferencia de 1,7 segundos entre Johan Rosell y Sebastián Franco, con Joan Viñes tercero a 6,4, a 6,7 Alexander Villanueva, Xavier Vidales a 7,8. Vemos esa posición séptima a 8,8 segundos, Jerey Lemes cerrando las 10 primeras posiciones, Gabriel Campagnoli. Les decíamos al arrancar que este rally tenía un formato diferente a lo que estamos habituados, porque después de la Super Especial se celebraba en el Parque Islas Canarias la selección de puestos de salida, según el orden que se había obtenido o el resultado del tramo de calificación, y la presentación de los equipos. Distinto, y de alguna manera también se conseguía pues esa relación con los aficionados, esa cercanía, y también alargar un poco el espectáculo de esta primera jornada, con presencia además de Manuel Aviñó, el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo. Siempre tiene algo de morbo, ¿no? Ver cómo eligen los equipos el orden de salida, porque al principio cuando lo empezamos a ver en este rally eran poquitos los que lo elegían y aquí eran cerca de 20 los que estaban tomando posiciones, y eso al final el primer tramo de la mañana empezaba a las 8 de la mañana, el sol puede influir, o sea, había muchas cosas, ¿no? Muchas cosas a tener en cuenta. Rosell, que eligió el puesto 17, que quizás ir de entrada parecía un puesto muy retrasado. Sobre todo porque son pistas estas no habituales en el campeonato, en los campeonatos nacionales. Se rompen mucho y salir atrás te puede llegar a perjudicar. Y en cuanto a lo que decías antes de Johan Rosell, seguramente es el piloto con menos cartel de los últimos años en lo que ha estado Alitayac o ha estado Matt Osberg, pero que comenzó el rally mostrando que era una apuesta firme para luchar por el título. Y así se vería cuando arrancara la jornada siguiente, la etapa importante, 11 tramos cronometrados los que nos iban a esperar y que lo que pasó de absolutamente de todo. Y arrancábamos de momento con el tramo de Yaizatías de 8,57 kilómetros y el tramo de Matcher, Puerto del Carmen, de 6,07 kilómetros. Ya lo ven, el Rally Isla de los Volcanes iba a su espacio natural, las rápidas pistas de tierra, con estos dos tramos que dejaron claro que había dos equipos dominantes, el de Johan Rosell, Florian Barral y Jerey Lemes e Hitor Cambeiro. Los franceses y los canarios se repartieron los scratch, en el caso del lanzaroteño con un tiempazo en Yaizatías que cogió totalmente desprevenido a Rosell. Le recortaba 6,7 segundos y se ponía 2,1 segundos en la general. Y esa fue la dinámica general a lo largo de todo el rally, con Jerey intentando recuperar el tiempo perdido respecto a Rosell, que decía que había tenido algún contratiempo con los neumáticos, sobre todo esta mañana. Y es que para venir a Lanzarote y echarle carreras a Jerey hay que venir con las cosas muy claras y con un ritmo bastante alto. Y bueno, se vio sorprendido, como es lógico, Johan Rosell en ese... Porque Johan Rosell, además, hay que decir que tanto en el shakedown como en el qualifying como en la super especial se vio superior, fue el más rápido, sí. Y quizás pensaba que los tramos iban a ir con la misma dinámica y no le hacía falta un ritmo tan alto, ¿no? Y fue empezar y llevarse esa primera sorpresa. Sí, ese primer aviso de Jerey era prácticamente necesario. Hay que recordar que Jerey estaba inscrito con un Citroën C3 Rally 2 y finalmente tomaba la partida con el Skoda Fabia R5 de Juan Carlos Quintana, que es un vehículo mucho más antiguo que el C3 Rally 2 del piloto francés, pero ese aviso, como decía, era importante para Jerey, para engancharse, para darle o dejarle un mensaje al piloto francés, pero lo cierto es que esa mañana al final fue como un combate de boxeo. Sí, porque volvía a atacar Rosell en Matcher Puerto del Carmen, y aquí lo importante era el tropiezo de Lemes, que se iba largo en un cruce que alaba el motor del Skoda Fabia R5, lo que le ocasionaba otra vez una pérdida como el viernes de 13,3 segundos. Se asentaban, eso sí, en la segunda posición de la clasificación, y decía Lemes en unos controles de stop, dijo la frase de rally, que al final verdaderamente fue así, que dijo que le estaba regalando el rally a Rosell.
Es que además en Lanzarote todos sabemos que si, aunque tenga una versión anterior de los Rally 2 o R5, tiene que ser que Geray se equivoque, porque el ritmo de Geray suele ser inalcanzable para todo el que venga a correr a Lanzarote. Lo hablábamos, primer tramo, sorpresa, ya le mete 6 segundos y en el segundo solo le gana y pierde 13 porque se equivoca. Está claro que con el ritmo que lleva Geray tienen que llegar momentos en los que el piloto se equivoque, y pues por ahí seguramente empezaba Geray a tener la sensación de que se le podía escapar el rally. Podíamos tener dudas porque venía de ese anterior rally en Adeje, en el que no vimos al Geray dominante en asfalto como lo habíamos visto siempre, que venía con un coche inferior, que en fin, podía haber condicionantes, el tiempo que lleva sin correr en tierra. Yo creo que hay algo muy importante y se ha repetido a lo largo de la carrera de Geray Lemes. Temporadas en las que hace muchas carreras, Geray tiene un ritmo espectacular y aquí se volvió a ver. Pude ver algún tramo y lo cierto es que la sensación que cuando pasaba Johan Rosell y Geray Lemes era otro nivel. De hecho lo hemos visto antes en las imágenes, cómo iban tocando taludes con el riesgo de pinchar y no les importaba porque los dos querían ganar, y a partir de ahí era como si viniese una segunda liga donde se jugaban los puntos de la Copa de España y donde había un grueso de pilotos muy importante. Al final, lo acaba de decir Roberto, viene Johan Rosell de hacer el Mundial, otro nivel, y viene Geray de primero que corre en casa y segundo de hacer varias carreras que le dan un ritmo. Al final la Copa de España está claro que es una segunda división, por mucho que sea atractiva, son muchos pilotos los que vienen, pero el ritmo no es ni de los del supercampeonato, ni de los del campeonato del mundo como es Rosell, ni Geray en este caso, que sabemos que en casa va como va. Sebastián Franco y Diego Vallejo confirman las buenas sensaciones de la Super Especial, siendo terceros en Tías y segundos en Puerto del Carmen. De hecho eran terceros apenas 4 décimas del Lemes y Cambeiro en ese momento. Alexander Villanueva y José Murado se quedaban un poquillo descolgados ya de la carrera por el podio al estar a medio minuto, y luego Vidales y Ereu, con fallos en el intercom de su coche, eran quintos. En el primer tramo, antes lo decía también Javier Viera, la explicación que daban muchos equipos es que el sol efectivamente les daba de lleno en la cara y les llegaba a molestar, se añadió una dificultad extra. Eso y las piedras que dieron algún susto a nombres como Joan Viñes, que caían a la 10ª posición después de ese buen arranque, habían arrancado terceros en este rally, y confirmaban su buen rendimiento con el Ford Fiesta Rally 3 Alejandro y Miguel Ángel Rodríguez, que eran sextos a 48.6, y por tanto en la pelea por el top 5 del rally, un grupo en el que también estaban Alejandro Mauro y Adrián Pérez. Sí, aquí ya, como decía antes, se había quedado por el camino en el primer tramo de la mañana Borja Pérez, el actual campeón regional, que este año está compitiendo con otro Skoda Fabia R5, y se quedaba uno de los pilotos que podría también por rendimiento e incluso por conocimiento del terreno, pues a lo mejor mostrarse entre los pilotos del supercampeonato, y Oriol Gómez, que durante la mañana también se llevaba un susto con el capó abierto del Ford Fiesta R5 MK2, y lo que decía de Viñes, quería hacerlo bien aquí porque había abandonado en la última prueba del Nacional, pero al final un doble pinchazo le dejaba con la cara de terminar. Así estaba la clasificación en las 10 primeras posiciones. Líder Johan Rosell, Florian Barral, con Geray Lemes e Hitor Cambeiro a 15.4, a 15.8 Sebastián Franco, Diego Vallejo. Cuartos Alexander Villanueva y José Murado, y Xavier Vidales y Jordi Ereu, quintos a 45,2 segundos. Siguiente sección, la tercera del rally, repetición de los mismos tramos. Yais Satías de 8,57 kilómetros. Segunda pasada también por Matcher, Puerto del Carmen, en esta ocasión 6,07 kilómetros. Pues esta vez Lemes no cogía desprevenido a Rosell. En Yais Satías marcaba el scratch, pero con 4 segundos sobre el francés para dejar la ventaja en menos de 12 segundos. En Matcher Puerto del Carmen se repetía la escena, pero sin que Lemes se fuera largo en ese cruce. En el global de la sección, el lanzaroteño apenas recortaba unas décimas y las diferencias se mantenían estables, 14,8. Parecía que Rosell empezaba a atar el rally. Ya no a atar el rally. No, pasa lo tenía atado. que Rosell
está claro que ante el desconocimiento en las segundas pasadas por los tramos va a mejorar y seguramente esas diferencias con Geray no iban a ser tan grandes. Ahí podíamos ver en esa derecha, la que acaba de pasar Johan Rosell, cómo las características de los tramos en Lanzarote son muy, salvando las distancias, ¿no? muy de Grecia. Se rompe mucho con el paso de los coches y de ahí que se propicien los dobles pinchazos, como por ejemplo el que comentaban antes de John Beach. Frenar poco, izquierda 4 menos, larga, Sassar. Derecha 3 más. 100. Sitúa. Izquierda 6 corta, fondo, acaba rasante recto. 150, frenar. Izquierda 3 menos. Salida. Derecha 2. 30. Rasante recto, fondo. 100. Es que no hay margen de error, ¿eh? Es la carretera, los metros que tiene de ancho y poco más. Y en el caso de Johan, que venía comentando durante todo el día cuestiones de neumáticos, y al parecer es que le iba mejor el compuesto en las segundas pasadas, cuando el terreno ya estaba a lo mejor más asentado que en la primera, y eso lo venía sufriendo al parecer al principio muy hacia adentro, pero luego ya empezó a comentarlo un poquito más y a pesar de todo pues estaba en el ritmo, ¿no? Y no dejaba de luchar por la victoria. Sebas Franco y Diego Vallejo se mantenían en tercera posición y también manteniendo las diferencias respecto a Alexander Villanueva y José Murado, que eran cuartos clasificados a esas alturas de rally después de esos 5 tramos. Izquierda 5 corta que escupe 50. Frena izquierda 2. Sassar 7. Derecha 1 más mano 15. Rasante con fe 70. Rasante mío final tuyo 30, frenante, rasante tuyo 15, derecha 1 mano, no, 50 asfalto. Alex Villanueva, que ya fue rival de Samuel Lemes en 2005 en el título, luchando por aquel título de campeón de España de tierra, que también con su experiencia pues ya empezaba a vislumbrar un poquito sus números en la Copa de España. No le importaba que por delante fuesen volando los dos protagonistas del rally, él veía que iba tomando posiciones y poco a poco se iba acercando a su objetivo de sumar unos buenos puntos en Lanzarote. En esos dos onboard dice que los copilotos son muy importantes para marcar el ritmo de un piloto, ¿no? Y se ve el ritmo que canta Cambeiro y el ritmo que canta el copiloto de José Murado, y yo creo que tiene mucho que ver con el ritmo que lleva cada uno, y que efectivamente lo importante que es que un copiloto lleve un ritmo adecuado para poder estar en tiempos de cabeza. El mexicano Alejandro Mauro y Adrián Pérez remontaban hasta la quinta posición, viniendo del 13º del viernes. El mexicano llegaba incluso a ser tercero en el quinto tramo, limando diferencias con Villanueva. Xavi Vidales y Jordi Hereu se veían superados por Mauro, y por detrás tenían presionando a Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández, séptimos en ese momento, y que fueron evolucionando a lo largo de todo el rally, estrenando un coche que al final se comprueba, y viendo también el rendimiento que tuvo también incluso Oriol Gómez, que el Ford pues otro de esos coches que se ha quedado, y vemos en imagen precisamente a Quintana, Ford se ha quedado un peldaño ya por debajo del resto de Rally 2 de última evolución, aunque vemos esa conducción también subiéndose por las paredes el Gran Canario. Sí, una larga espera para debutar con este coche. Al final ha podido hacerlo en casa. Veremos qué lectura saca de cara a lo que resta en la Copa de España. Y los Rally 3, qué interesante es esta categoría para un campeonato de tierra. Sí, está claro que el coche no termina de funcionar bien en asfalto, y ya no es que no funcionen bien, seguramente la relación coste con lo que luego rinden en asfalto, pues a lo mejor no es todo lo rentable que le gustaría a los pilotos, pero en tierra sí es verdad que están un pasito por detrás de los Rally 2, y a poco que se despierten son capaces de llevar alguna carrera, porque además hace tracción total, el coche se comporta a las mil maravillas, y Alejandro además que lo hizo bastante bien en esta carrera. Y sobre todo como comparativa con los Mitsubishi Evo, que durante tantos años han dominado el regional de tierra, ya estaba por delante. Y antes veíamos a Walter Delgado, que fue campeón de Canarias de tierra en 2001, que se animaba con el Suzuki, ya tenía el kit de tierra y ya hizo el Rally Villadeje como Copa de España de asfalto, y ahora se animaba con esta prueba de la Copa de España de tierra. Que no sé si viendo el resultado se animará a hacer más pruebas sobre esta superficie. Tampoco hay muchas más en Canarias, pero bueno, ojalá se puedan hacer algunas más, porque eso sería que la tierra también se reaviva. Pero lo cierto es que está viviendo una etapa complicada, antes lo decía, ahora es el campeonato de Canarias de tierra que combina rally y rally sprint, y es lo que tenemos en esta temporada. I think it's not easy for sure. When you discover the stage, it's never easy.
Yo creo que no es fácil, seguro. Cuando descubren los tramos nunca es fácil. La primera especial no era muy abrasiva y el setup no era perfecto. Pero fue un buen tramo, sin problemas hasta el momento. El segundo tramo de la mañana me fui recto en un cruce, hemos perdido esos 12 o 13 segundos, pero bueno, hemos corrido bastante, el coche, el Skoda va a las mil maravillas, Rosell, a nadie se le esconde el nivel que tiene, va primero en el Mundial, en el World Rally Car 2, así que nosotros conocemos el terreno, pero con eso no nos da. 4 tramos más difíciles de lo que creí, creo que pudimos tener buen ritmo. Lastimosamente el segundo rulo no nos ayudó, tuvimos un pinchazo lento y un fuera de camino, pero bueno, seguimos acá, creo que todavía quedan muchos tramos y vamos a tratar de mantenernos así. En el sitio que pensábamos que íbamos a estar y bien, ahora la segunda por la tarde a intentar mantenerlo. Esta mañana el tramo corto lo tenía un poquito más atravesado, aunque se me daba mejor. El que viene ahora es muy técnico, es un poquito más complicadito. Poco cambiaban las cosas en la clasificación. Johan Rosell 14,8 segundos de ventaja frente a Jerail Lemes. Sebastián Franco sí que se ponía 32,8 en esa tercera plaza, con Alexander Villanueva cuarto a 52,9, a más de un minuto, y Alejandro Mauro y Adrián Pérez en esa quinta posición, con Oriol Gómez cerrando el top 10. Y cambio de escenario con esta cuarta sección. Tramo sexto Tinajo Las Betancoras de 7,04 kilómetros. Taballesco Mala de 8,83 kilómetros. Y por último, el octavo de esta sección, Las Nieves de Guise, 9,93 kilómetros de recorrido. Les comentábamos en la anterior sección que Rosell parecía empezar a atar el rally, de eso nada. Llegó el rally Tinajo Las Betancoras, decía Geray que se la había jugado en el tramo de casa y volvió a avivar sus opciones de victoria, reventando el crono y poniéndose a 8,6 segundos del francés. Que se quedaba boquiabierto viendo el ritmazo del piloto local. Sí, es importante tenerlo claro en las primeras pasadas, porque si no, Jerail Lemes te come. Fíjense los muros, lo cerca que están de la carretera, y cualquier error mínimo es un pinchazo. Y ahí está claro que Jerail lo tenía mucho más claro que Johan Rosell, y la base de Jerail pasaba por estar muy cerca o por delante antes de que se disputaran las segundas pasadas, porque si no, claro que Rosell en la segunda pasada por todos los tramos iba a estar mucho más seguro y iba a ser mucho más complicado que Jerail lo pudiera sorprender. Decíamos cómo le recortaba tiempo. En el siguiente aquí hubo triplete de Jerail Lemes, recortaba otros 2,4 ya para acercarse cada vez más, y luego otros 3,8 segundos para quedarse precisamente a 2,4 en la general. En total, durante toda la sección, 12 segundos había limado el lanzaroteño al piloto mundialista. Izquierda 6, salida rasante recto fondo, 150. Vámonos con gas ya. Rasante recto, triple a fondo, 150 visto. Izquierda 9, corta, 80. Y derecha 7, larga a fondo, con bote, salida. Izquierda 8, larga a fondo, ojo al interior. 80, rasante recto, fondo, salida 30, frenar poco, rasante en derecha 5, corta. 80, frenar, derecha 3 menos. Tarde la derecha, 150. Izquierda 6, corta, 100. Y rasante recto, fondo, 70. Antes dijiste reventando el crono, pero yo creo que ha reventado algo más por el camino, ¿no? La verdad es que podríamos decir que era el Jerail de siempre, ¿no? El explosivo, aquel que de repente se sacaba una de la manga y se enganchaba un rally y se quedaba. Veremos cuánto le aporta también el ritmo, el enganche que ha tenido en este rally de cara a la próxima semana, que también vamos a estar en
en los hogares de toda Canarias con el Rally Ciudad de la Laguna. En realidad esta sección es una repetición de lo que decíamos antes, el mal funcionamiento de los neumáticos de Russell en la primera pasada y lo que comentaba también Javi Morales respecto a ese puntito extra que podía tener Russell en la segunda, en la repetición. El ritmo en el onboard que hemos visto es brutal, ¿eh? Cómo se come el bote ese, además, que en circunstancias normales y con otro piloto a lo mejor se hubiesen llevado un susto. Recuerdo que el golpe que se dio el año pasado Juan Carlos Quintana fue en un bote que no se esperaba y perdió el control del coche. Cómo se come el bote y lo mete dentro a base de gas, de meterlo sin soltar el acelerador y salir de él. Un ritmo altísimo, y ahí estaba a las claras que o hacía eso o no le iba a dar para poder superar a Russell. Sebastián Franco y Diego Vallejo se salían nada más arrancar el último tramo de esta sección, golpeaban una rueda y se precipitaban desde la tercera posición hasta más allá de la 20ª, desaparecían por tanto de esos puestos destacados. Y luego también pues estaba Alexander Villanueva y José Murado, que en principio daban por buena la cuarta posición y se encontraron con esa tercera plaza. Por detrás también teníamos a Alejandro Mauro y Adrián Pérez, que subían un escalón, se ponían cuartos a medio minuto del podio, pero viendo cómo por detrás apretaban Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández, que iban en clara progresión. Quinto superando en esta sección a Xavier Vidales y Jordi Hereu, un puesto más cercano a lo que esperábamos del campeón de España en 2022. Vemos el ritmo de Juan Carlos Quintana con su nuevo Ford, que nos comentaba que tenía que ir adaptándose a las nuevas reacciones del coche, que es todo nuevo para él, a pesar de que también es un Rally 5, un Rally 2 que tiene características parecidas al Skoda, pero está claro que no se termina de encontrar cómodo, pues está muy lejos de los que nos tiene acostumbrados, sobre todo el Lanzarote de Juan Carlos Quintana. Sí, si no hago mal recuento, ya empieza a acumular experiencia con este tipo de vehículos, porque han sido las dos versiones de Skoda, ahora este Ford, más lo que pudo hacer con los N5, que a lo mejor ahí son un poquito más diferentes, pero bueno, al final va acumulando experiencia a la hora de poner a punto un coche. Y Alejandro, que con el Ford Fiesta Rally 3 pues seguía demostrando que son, bueno, que pueden ser unidades a tener en cuenta en Canarias. Se ponían séptimos en ese momento, tenían a Javier Sosa y Carlos Flagiel apretando, y de qué manera estaban a menos de 3 segundos del Ford Fiesta Rally 3. Aquí que se abría otro punto de interés en la clasificación, y en esa lucha precisamente antes hacíamos la referencia de un Rally 3 respecto a un Mitsubishi, que veíamos claramente la comparativa directa. Sí, y el perfil de tramos, ¿no? Lo que hablamos siempre, lo vemos desde diferentes ángulos aéreos, como es este caso, o a pie de carretera. Vayas a donde vayas, en cualquier punto de la isla, los tramos no son muy diferentes entre sí. Es verdad que los del sur, los de Yais, a lo mejor son más planos, con menos piedra en los alrededores, pero el perfil no deja de ser más o menos el mismo, ¿no? No es como en el asfalto cuando estamos en Tenerife o Gran Canaria, que el sur o el norte sí difieren bastante. Aquí más o menos los equipos se encuentran un recorrido muy parejo entre una zona y otra de la isla. Y sorprendente también el rendimiento del Rally 2 Kit, un coche, y también lo decía Walter Delgado, es un coche que ha demostrado ser un auténtico tanque, porque de todos los Rally 2 Kit ha sido, bueno, primero que el que más recorrido ha tenido, pero también un vehículo duro en asfalto y en tierra también. Él me contaba que al final del rally, sobre todo, que había sumado todas las pasadas de test y de qualifying y shakedown, había hecho 20 y pico tramos cronometrados sin un problema. Que no suele ser muy habitual en ese tipo de kit con los N5, ¿no? que es lo más parecido. Igual que el Delgado, que ha demostrado de que a lo mejor no tiene un ritmo muy alto, pero tanto en el asfalto como en la tierra es un martillo pilón, ¿no? Está ahí permanentemente y al final se mete con no voy a decir con facilidad, pero en el top 10, que tiene mucho mérito en un rally como este, y con un coche como el suyo, estar metido al final peleando por estar entre los 10 primeros. Nos estamos yendo a posiciones más allá del top 10 de la general. Gabriel Campañol y Nicole Arena eran undécimos, con Gustavo Sosa, Alba Sánchez en el 12º puesto. Kilian Camacho, Irán Pérez en 13ª posición, 14 Manuel Jiménez e Ignacio Paz, y Aitor Sorozábal y Borja Odriozola con Renault Clio Rally 4, estos dos Renault Clio Rally 4 en 14ª y 15ª posición. Y veíamos a Cristian Calderín y Verónica Tejera, que llegaban líderes de la del Campeonato de Canarias de Tierra. Y también veíamos a José Meriani y Omar Godiño con el Subaru Impreza WRX STI, y también a Antonio Calderín y Juan Santana con el Seat Ibiza Cupra, vehículos de tracción delantera que también aportan su espectacularidad y que también tiene su espacio, por supuesto, en esta edición de Todo Rally especial del Rally Isla de los Volcanes.
Así se apretaba la clasificación, 2,4 segundos entre Johan Rosell y Geray Lemes en primera y segunda posición. Más atrás, Alexander Villanueva ya era tercero, 1.23.2, con Alejandro Mauro en la cuarta, 1.51.5, Juan Carlos Quintana, que ya accedía a la quinta posición a casi 2 minutos de la cabeza de Johan Rosell. Y nos metemos ya en la última sección, la más larga, 4 tramos cronometrados. Tinajo Las Betancoras de 7,04 kilómetros, tramo 9, el 10 Caballesco Mala de 8,83 kilómetros. De ahí los equipos iban a dirigirse a Las Nieves Teguise, tramo 11 de 9,93 kilómetros, y de ahí para volver de nuevo a Tinajo Las Betancoras, 7,04, que marcaría el destino de este Rally Isla de los Volcanes. El rally estaba espectacular y más que se puso en los primeros compases de esta quinta sección. Geray Lemes y Aitor Cambeiro limaban otros 2 segundos y una décima para en Tinajo Las Betancoras, en el TC8, dejar, si no la primera posición a tiro, a mano 3 décimas. En Caballesco Mala se producía por fin el sorpaso, otro scratch de los canarios que se ponían 1-3 por delante, pero quedaban 2 tramos más. Sí, y ahí Roberto ahí acertaba, es que le había dicho que Geray limaba y hemos visto el salto que... Madre mía, qué ritmo. Está claro que estaban yendo al límite, como toca incluso la parte delantera del Skoda. Geray estaba dejándoselo todo, los tramos, para intentar poder ganar esta... A Juan Carlos Quintana le va a devolver el coche en fascículos, porque... El coche en cada control de stop le faltaba un poquito más de morro. Fue, de alguna manera veías cómo iba avanzando el rally a medida que le faltaba. Ahí se ve en esa frenada nuevamente como Geray estaba yendo, buscando el límite claramente al coche y a su propia conducción. Estaba yendo muy rápido para intentar ganar la prueba. Faltaban 2 tramos, pasaron muchas cosas. En el 11 de Las Nieves Teguise ya fue el no va más. Rosell rebajaba considerablemente su tiempo de la anterior pasada y lograba arrebatarle el scratch por segundo y 2 décimas. Y con los tintes épicos de lo que parecía que iba a ser la victoria. 1 décima de ventaja del lanzaroteño, que además perdía la ventaja de la ventana del copiloto y llegaba a meta en el penúltimo tramo con el interior absolutamente lleno de tierra. Y llegó el 12º y último tramo, además con polémica. Tinajo Las Betancoras. La verdad es que todos los aficionados se frotaban las manos esperando celebrar un nuevo triunfo de Lemes, el que podría ser el tercero en este rally, pero Johan Rosell tiró de galones, nunca mejor dicho, siendo la marca francesa, y bueno, rebajaba su tiempo de la mejor pasada por casi 4 segundos y medio, y comparado con Lemes y Cambeiro, que empeoraban su tiempo, le da la victoria por lo que en principio parecía que era 4,7 segundos, y luego la organización tenía que corregir el tiempo y la diferencia final era de 4 décimas. Una pena que esto haya acabado de esta manera. Creo que ni los que peleaban por la victoria, ni el rally, que había sido un rally inmaculado, y que ha sido un rally inmaculado, no tiene nada que ver con la organización. Recordemos que los cronometradores al final son parte del entramado federativo, porque por un fallo de cronometraje se haya empañado la pelea que han tenido Rosell y Lemes, ¿no? Que no se diese la vuelta al resultado que había, porque hubiese sido súper raro, súper extraño, ¿no? Al final da igual que Rosell o Geray hubiesen ganado por 4 segundos o por 4 décimas, y eso no se alteró, afortunadamente. De todas formas, para todos los que no sepan exactamente lo que ocurrió, ahí estamos viendo el interior mientras tanto de Rosell en el tramo, otro ritmo endiablado. Hubo un error de cronometraje. Incluso Aitor Cambeiro pica un tiempo que no coincide con el tiempo que asigna el cronometraje, que era 4 segundos peor, y tuvieron que tirar de GPS para poder asignarle el tiempo que finalmente le asignaron, que era 5 décimas de segundos peor que Rosell, y al haber partido con solamente 1 décima de diferencia, Rosell ganó el rally por 4 décimas. Un error de cronometraje. Creo que es una pena que haya tenido que terminar la prueba con la competitividad que había en esta, decidiendo un tiempo final por GPS. Lo cierto es que al final yo no creo que haya habido un rally, habría que tirar de hemeroteca, como siempre decimos, tan ajustado, con tanta emoción entre 2 pilotos que saben lo que es competir en el mundial, que saben lo que es jugarse en un tramo cronometrado, un rally como este. La verdad es que son de los que se suele decir, de los que hacen afición, porque hasta el último metro
han tenido en Vila. Y me voy a adelantar. Escucharemos al final a Geray Lema, que lo fácil hubiese sido rajar contra todo lo que se movía a su alrededor. Ha sido un señor, le ha dado las felicidades a Rosell, ha dicho que ha demostrado que tiene un ritmo altísimo y que es un claro ejemplo del nivel que hay ahora mismo en el Mundial, y ni media palabra más de lo que seguramente cualquier otro piloto habría soltado. Y también podríamos caer en el tópico, lo del regalo y el espectáculo que estos dos pilotos nos dieron en Lanzarote, pero es verdad que todo esfuerzo hecho por la organización para traerse a Johan Rosell ha merecido la pena después de lo visto. Y lo que significa correr sin pensar en el campeonato, porque Rosell venía invitado y Geray no está siguiendo el regional de tierra, y eso también te libera de una presión para centrarte en el rally. Que Geray en cada control stop decía muchas gracias a Juan Carlos Quintana por prestarme el coche. Yo creo que era una manera de prepararse para decirle, bueno, te lo voy a volver un poquito peor de como me lo diste, pero bueno, tú seguro me lo perdonas. Precisamente vemos en imágenes a Juan Carlos Quintana. Un dato importante, Rosell, que le dijo a nuestra compañera Rita Deniz en ese seguimiento online que se hace en redes sociales a través de los canales de deportes de Televisión Canaria, que su idea, su plan es participar el año que viene en el Rally Islas Canarias, y dijo con un Rally 1. Ese es el plan, es lo que dijo el francés, otra cosa que se cumpla, pero su voluntad es su interés y es lo que le gustaría hacer un poco más. Ya es un regional ya, entre Lanzarote y el Islas Canarias. Bueno, por detrás, sin cambios en el tercer peldaño del podio, Alexander Villanueva y José Murado apuntalaban el liderato del Nacional con ese podio, que era un buen resultado. Alejandro Mauro y Adrián Pérez apretaban los dientes hasta el final para contener los ataques de Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández, que terminaban en tiempos de cabeza entre los equipos del Nacional. Y se le escapó el cuarto puesto, eso sí, por 6,8 segundos. Javier Vidales y Jordi Hereu eran sextos finalmente, en un rally muy, muy tranquilo para ellos. Y ahí vemos imágenes de Javier Sosa y Carlos Fragiel, que pinchaban en la primera pasada por Tinajo las Betancoras, la rueda delantera derecha, y eso los descolgaba en principio de la pelea por la séptima posición absoluta y la tercera en el Campeonato Canario respecto a Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez. Pero en el siguiente, en el noveno, el Ford Fiesta Rally 3 rompía un amortiguador y se quedaba fuera de carrera. Con eso Sosa y Fragiel volvían aunque pinchaban en los tramos finales, les permitía incluso terminar en octava posición, eso sí, con Oriol Gómez y Andrés Blanco en séptima plaza. Hablando del regional de tierra, aunque no lo tenemos en imagen, Cristian Calderín, que era el líder del campeonato tras vencer en Gran Canaria y también en Tenerife, aquí abandonaba las primeras de cambio, que luego se reenganchaba. Veremos también ahora cómo queda el certamen regional, que volverá también a tener actividad en la isla de Fuerteventura. Novena posición tras los canarios, tras Sosa y Fragiel, los italianos Gabriel Campagnol y Nicola Arena, a casi 9 minutos del tercero, y Walter Delgado y Rubén Fumero, que terminaron décimos en ese positivo regreso a la tierra. Resto de posiciones en el top 15, Gustavo Sosa, Alba Sánchez terminaban undécimos, Manuel Jiménez, Ignacio País con ese Renault Clio Rally 4 en la duodécima, Kilian Camacho, Irán Pérez con Seat Ibiza GTI, que también empezaron de manera accidentada este rally, terminaban décimo terceros, con decimocuarta posición Cristian Calderín, Verónica Tejera, recuerden que llegaban líderes del Campeonato de Canarias de Tierra, y Antonio Calderín y Juan Santana con Seat Ibiza Cupra en la decimoquinta posición. Bueno, un rally en el que los canarios también han podido disfrutar de una prueba de las míticas dentro del calendario nacional, para poder medir sus fuerzas en el campeonato regional. So hard. I push like power stage in WRC every stages. Empujé como en un power stage del WRC. Lo hice en cada tramo. I decided with the team to start with WRC tire and cuando descubres los tramos no es sencillo, pero en el último empujé hasta el límite. Con el equipo decidimos utilizar los neumáticos del Mundial. Eran muy duros para aquí, perdíamos mucho grip. En las segundas pasadas iba mejor, pero no podía luchar como con un neumático normal. Fue un placer correr con Sport & You y con la organización. Espero volver de vacaciones y el año que viene a competir de nuevo en este rally. Un rally que ayer por la tarde perdíamos 8 segundos, esta mañana en el segundo tramo en un cruce, un error mío, perdí 13 y bueno, por la tarde intenté correr todo lo que podía y al final hemos perdido el rally por 4 décimos, ¿no? Jan Rosell es un gran piloto, un piloto que ya sabemos dónde está y bueno, nosotros conocíamos muy bien el terreno, está claro, pero yo creo que vivimos un bonito día de carreras y la afición se divirtió. Bueno, ha sido un rally muy bonito, creo que hemos hecho todos los cuartos scratch, menos un par de ellos que hemos hecho terceros. Bien, hemos pinchado, íbamos bien anotados, hemos cogido más puntos que los rivales, o sea que perfecto. Un rally bastante duro, complicado, no me esperaba tan difíciles los caminos canarios, pero bueno, de todo se aprende, contento con el resultado, son buenos puntos para el campeonato, para el CERT,
y toca trabajar para poder estar adelante. Estrenando coche, la verdad que el coche, a ser novato para nosotros, hemos sufrido muchísimo con él durante el día, pero en las condiciones que ha sido el rally, que es un rally duro, ya todos sabemos que el rally de los volcanes es un rally muy duro y es una prueba de supervivencia. Pues mira, al estar aquí hasta ahora y en quinto de la general, pues bastante contento. Y esta es la clasificación que queda para la historia, esta 26 edición de Rally de los Volcanes, con Johan Rosell, Florian Barral, 0,4 segundos de diferencia entre Yerei Lemes y Aitor Cambeiro, cerrando el cuadro de honor Alexander Villanueva, José Murado a 2.10.3, quinta posición Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández, y la décima para Walter Delgado, Rubén Fumero a más de 9 minutos. Y hemos estado en la tierra en el Rally de los Volcanes, cambiamos de escenario, cambiamos de superficie, volvemos al Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto con el Rally Ciudad de la Laguna. En su 10ª edición será la semana que viene. Pues para nosotros ha sido un placer hacer esta incursión en tierra esta temporada. Esperemos que el año que viene podamos repetir, que Rally La de los Volcanes siga en esa Copa de España de rallies de tierra, o quién sabe, aspirar, ¿por qué no?, a otros objetivos superiores. Javier Morales, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, un saludo. Volvemos al asfalto, Javi Viera, nos vemos en solo 7 días. Nos sacudimos el polvo, nos vemos la semana que viene.